chamba este copa ya es. Voy a volver un poquito en el grupo, quiero revisar algo. Aupe ya ñe punotama. Ya se pete imba ejina. Pues vengo a grabar securi la clase, no me iba inte se la grabajamos. Va, en voy cogiendo de que estoy a grabar en la clase pues heavy. Bueno, ya vuelvo a llegar tanto leyendo de clase porque de que tomo ahí 20 a grabar. Ahí tenemos. Ese es el título de nuestra clase de esta noche. Apegure Copama Guía de Trabajo ya es a huella. Nos dice que la propuesta curricular actualizada para la educación bilingüe en los niveles de educación inicial y educación escolar básica. Ustedes van a estar necesitando estos para cuando van a estar en algún lugar. Justamente es muy importante esta parte, ir comprendiendo para qué, porque si un orango peñemo arandujina y gatos hasta que pembo ecuave y y solamente escuela, ¿ves? A ver, y universidad, ¿ves? Si ustedes se están preparando para algo importante, entonces estos son los puntos muy importantes. Si por ahí alguna vez trabajando en un banco, en una financiera, en una empresa muy importante, esto les puede servir también para muchas cosas. Hablamos que la propuesta de dos modalidades en los dos primeros ciclos de la educación escolar básica, una para hispanohablantes y otra para guaraní hablantes. Ha respondido a las necesidades de muchas realidades locales en las que los niños y las niñas que ingresan a las instituciones educativas responden a características o monolingüismo en una de las dos lenguas. Ante esta realidad, el MEC propone ampliar y flexibilizar el diseño de educación bilingüe castellano-guaraní, presentando otras propuestas las que servirán de base para que sobre el castellano y guaraní, sobre el análisis y la reflexión acerca de la realidad sociolingüística, los actores educativos locales tomen la decisión de adoptar una de ellas según su pertinencia y relevancia para cada institución educativa. Acuérdense que cuando hablamos de bilingüe, cuando decimos bilingüe se refiere a dos idiomas, ¿sí? Que nosotros tenemos acá en el Paraguay, que nuestro idioma es castellano-guaraní. Guaraní, hay muchas personas que comenzaron a hablar en casa el guaraní. ¿Por qué? Porque nuestros papás, nuestros padres son guaraní hablantes. A hispanohablante Catucupe ya y Cuava Uperie, imagina que en la escuela ya aprendimos o aprendemos a hablar castellano. Y sobre esa cuestión yo sé que hay lugares que exclusivamente hablan guaraní, aunque hablan el castellano, pero más se dedican a hablar el guaraní. ¿Por qué? Porque el idioma de esa familia es guaraní. Esa es la lengua materna de ustedes o de nosotros. Yo, por ejemplo, soy guaraní hablante porque en mi casa se hablaba más guaraní, entonces mi lengua materna es guaraní. Cuando era pequeñita, chiquita y después en la escuela también tuve muchos problemas porque hablaba guaraní. Está ahí porque hablaba guaraní. Pero ese era mi idioma, ese era mi lengua materna, entonces no podían quitarme, pero había una época que no se podía hablar castellano, guaraní, entonces exclusivamente teníamos que hablar el castellano, aunque sea, si no sabía, ese. Y ahora eso es lo que estamos tratando de entender un poquito. En esta nueva propuesta, los miembros de la comunidad educativa tienen un papel preponderante. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Los miembros de la comunidad educativa son los llamados a tomar la decisión sobre el sistema y las estrategias a ser aplicadas en el marco de los procesos de enseñanza, aprendizaje en castellano y en guaraní. Luego tenemos acá que la educación bilingüe castellano-guaraní contemplará las dos dimensiones, enseñanza de las dos lenguas y enseñanza de las lenguas, en las lenguas. La lengua materna deberá tener mayor presencia en los inicios del proceso escolar en relación con la segunda lengua. Será la lengua de la alfabetización inicial,
La segunda lengua será incorporada a través de un proceso metodológico sistemático que asegure la comunicación en esta lengua. La lengua materna será utilizada tanto en carácter de lengua enseñada como la lengua de enseñanza en todo el proceso educativo. Y acá tenemos la estrategia de educación en este cuadro bilingüe, en este cuadro donde dice la estrategia de educación bilingüe, podrían ser definidas así en la institución escolar en el marco de las siguientes condiciones básicas. Esto también sería genial ir aprendiendo bien. La segunda lengua será utilizada como lengua de enseñanza cuando los alumnos hayan consolidado en la misma sus capacidades de comprensión y expresión oral y escrita. Les consulto a ustedes en la clase, en la casa de ustedes, ¿hablan el guaraní? ¿Papá y mamá hablan mucho guaraní en guaraní con ustedes? ¿Quién me Sí, puede? profe. Hablan guaraní. Peñi, eponape guaraní, me peño mongueta guaraní, me pe. Alleva. Ah, Guarani TV. Guaraní te ha mena estoy chave pe ya guaraní te alleva. Guaraní mengo y gusto veo ella por ya oja te ko y gusto veo a te ko re ofende beba tapisha pero de ya oramo. Guaraní me allepa. Ja, upe vagina ja epe meneñe, esa es la lengua materna de ustedes, porque en casa hablamos guaraní, o crecimos cuando nos dimos cuenta que hablábamos, empezamos a hablar, a balbucear, siempre hablamos más en guaraní. Vos le escuchás a esa criatura, perfectamente hablan, tiene una fluidez, no sé, un mioñe piruoñe, guaraní me gusta y te veña mañana se cueran va erepa, o moñe epona. Ombojea pupona, jaumibas es la guaraní hablante, esa es la lengua materna de cada niño, eso ustedes tienen que saber. Y si vos sabes que una pareja, hoy en día los más jóvenes empiezan a hablar mal castellano y le hablan a sus hijos también en castellano, jaumía que tú no pones la guaraní me va ere, pues no ñembo hecho pe mi shiwibe. Pero sí, seguramente que ustedes todavía hablan el guaraní, así como me respondiste recién vos, no sé quién de ustedes, en guaraní. Pues vas a leyendo lengua materna, Gina. Y por eso dice, es importante también las capacidades de comprensión y comprender, entender, reikumbu en guaraní me oye evan debe. Oye, eva pendebe tenaye jaipe. Expresión oral y escrita. Ja escrita veo pepe ñande ya jai hina handere y cumbuiramos guaraní nembo éramos hinambo es open de yere y repilla paitema oye ande hina. A eso se refiere cuando hablamos de escrita o dictado. Ya sabemos más o menos cómo debemos de escribir, si aprendimos bien las reglas. Y ese material que ustedes tienen, el de guaraní, que van a utilizar con el profe Galeano, ese es espectacular, ese tiene todito desde el principio hasta el final, las bases de lo que nosotros habíamos desarrollado en la escuela y en el colegio. Y ese es un repaso que ustedes van a hacer con el profe. Y ustedes si quieren, vayan leyendo ya. Le va a servir de mucho, ese va a ser de mucha utilidad, no solamente para ustedes. Si tienen algunos hermanos que no comprenden el guaraní, ustedes le enseñan a través de ese material de apoyo que tienen y le va a ayudar muchísimo a comprender, le va a ser mucho más fácil también. Por eso nos dice que la decisión del diseño de educación bilingüe deberá surgir del acuerdo logrado a partir de los resultados de test de competencias lingüísticas. Pero oye, pueden oye, tomañen de tipo examen, de pruebita, y que oye, cuamba, ella baña imagen. Los compromisos colectivos asumidos por los diferentes actores de la comunicación educativa, como en la escuela, en el colegio, la comunidad educativa se comportan, nos enseñan también, porque ahí están completos, están director, profesores, alumnos, padres, ¿sí? Comunidad educativa, todo lo que está en la parte administrativa, aérea, todo lo que están en un colegio, en un lugar, en una comunidad donde nos empezamos desde la cabeza siempre, empezamos de la supervisión, de ahí van los directores, y eso justamente es lo que podríamos lograr acá. Utilizar y hablar, sea comprensión oral o escrita. Entonces, esto es muy importante ir sabiendo, porque dice la decisión del diseño de educación bilingüe deberá surgir de dónde, ¿de acuerdo?
del acuerdo logrado a partir de que acá tenemos dos. Entonces, nos dice otra vez que la lengua utilizada para abordar un contenido de cualquier área académica será la utilizada para evaluar el aprendizaje del mismo. Entonces, en la lengua materna, puede ser tu lengua materna el guaraní o el castellano, uno de los dos. ¿Cómo en casa empezamos? ¿Cómo nos enseñaron desde el principio? En la lengua materna. ¿Cómo vos te sentiste? ¿En qué idioma empezaste a hablar ese de tu lengua materna? La incorporación gradual y sistemática de la segunda lengua, la utilización del castellano y del guaraní como lenguas de instrucción. Luego tenemos las alternativas que el MEC propone a las instituciones educativas. Propuesta a guaraní, lengua 1. Ya se llama guaraní cuando lo lleve hagan en cuenta porque más se le da valor al idioma castellano. Y nosotros sabemos bien que nuestra lengua es el idioma guaraní. Esta propuesta responde a características del grupo, grado en el que el guaraní es la lengua materna y el castellano la segunda lengua. Se tratarán las dos dimensiones de la educación bilingüe, la de lenguas enseñadas y la de lenguas de enseñanza. En este caso depende qué vos empezaste a hablar, cómo empezaste en casa. A eso se refiere. Dimensión de lenguas enseñadas. Tenemos acá educación inicial, educación escolar básica, primer grado, segundo grado, tercero, segundo, acá tenemos segundo ciclo, también tenemos cuarto, quinto y sexto grado, tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno grado. Y así sucesivamente vamos a ir revisando un poquito a qué corresponde cada uno de ellos. Cuando hablamos de la educación inicial, desarrollo de las habilidades de comunicación verbal, no verbal o artísticas en guaraní, incorporación progresiva al castellano, la manifestación de pensamientos, emociones, necesidades, etcétera, en la expresión oral. ¿Qué hacemos nosotros en la educación inicial cuando hablamos de educación inicial? Acá empezamos a hablar, por eso dice comunicación verbal y no verbal. Empezamos a bailar, artística, porque empezamos a conocer nombres de animales, de plantas, dibujos que se presentan, que la maestra nos presentan para ir aprendiendo. Porque empezamos a dibujar, ustedes seguramente que tienen hermanitos o tienen hijos, no sé cómo será la vida de ustedes, y ustedes ven cuando empiezan a ir a la escuela. Cuando dibujamos, pero ellos empiezan a hacer ya algo, porque les dan dibujos para que ellos puedan trabajar con ellos. En la educación escolar básica, en el primer grado, en guaraní, desarrollo de las capacidades de comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. Un poquito más avanzado, en un tiempo mínimo de 5 horas didácticas semanales. Acá justamente cuando hablamos de comprensión oral, cuando una maestra nos lee un pequeño cuento, yo debo comprender, entender según mi capacidad. Porque los niños muy rápido aprenden cuando quieren aprender algo. Entonces, esa es tu comprensión oral. Expresión oral cuando me empiezo a manifestar, cuando empiezo a hablar. Y comprensión escrita, si sé o escribo como corresponde lo que me ponen en la pizarra. En castellano, desarrollo de las capacidades de comprensión oral y expresión oral en un tiempo mínimo de 4 horas didácticas semanales, según el nivel de maduración de las niñas, niños o niñas. Es posible iniciar el desarrollo de la lectoescritura. Ahí empezamos a silabear prácticamente y de a poco ir ya uniendo sílabas con sílaba y ya formando palabras. En el segundo grado, en guaraní, desarrollo las capacidades de comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita, en un tiempo mínimo de 5 horas didácticas semanales. En castellano, desarrollo las capacidades de comprensión oral, comprensión escrita y expresión escrita,
en un tiempo mínimo de 4 horas didácticas semanales. El desarrollo de la lectoescritura en este grado no abarcará el uso de grafemas que representen sonidos coincidentes con el guaraní. Esto seguramente que ustedes saben cuando alguna vez piensan estar en el grado o tienen algunos hermanos o familiares que van en la escuela, le vemos haciendo tarea. Y da gusto mirarle porque ellos mismos ya empiezan a explicarte lo que ellos dan, que aprendieron en la escuela. Esta es la propuesta para lengua o para guaraní 1, la lengua materna. Entonces es importante ir sabiendo esto es lo que nosotros hacemos una vez que estemos o son la propuesta que tenemos que cumplir según como dice acá, pero hay muchos que no se cumplen. En el tercer grado, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las propuestas para lengua 1, para la lengua materna? En guaraní desarrollo las capacidades de comprensión oral, comprensión escrita y expresión escrita, en un tiempo mínimo de 5 horas didácticas semanales. En castellano desarrollo las capacidades de comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita en un tiempo mínimo de 4 horas didácticas semanales. Sabemos bien que mucho de esto no se cumple, son propuestas. En guaraní, por ejemplo, si la profesora no comprende bien, no entiende guaraní, ¿qué hace? Copia en la pizarra y le explica o busca significado de algunas palabras, más o menos eso le aclara y luego los chicos se tienen que encargar de anotar, escribir la tarea que está en la pizarra. Por eso que estamos flojos muchos de los que estamos ya arriba hasta este punto que llegamos, muchas cosas no entendemos en guaraní también, así como en castellano, porque a veces en el grado son muchos niños y ya no se da como corresponde una clase. Ese es otro problema que tenemos. Son propuestas que tendríamos que cumplir. Y en el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado, en guaraní, desarrollo de las capacidades de comprensión oral, expresión oral. ¿Ven? Todo esto, hasta cuando uno llega a cuarto, quinto, sexto, ya tiene que tener más esa comprensión que tenemos, que nos dice. Expresión oral, comprender. Depende de la profesora, qué clase de maestra, qué clase de persona está frente a los chicos. Y la misma cosa acá tenemos en castellano también. Y en el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno grado, el guaraní. En guaraní desarrollo las capacidades de comprensión oral. Yo recibo niños en el séptimo, octavo grado sin que ellos sepan lo que es vocal oral, vocal nasal, consonantes. No saben todavía reconocer palabras orales así como nasales. A eso cuando hablamos de séptimo, octavo y noveno grado, los chicos ya tenían que venir ya aprendiendo bien, reconocer, comprender, leyendo un texto, con tal que yo le lea un texto o ustedes le leen una lectura, el niño o los niños ya deben aprender o comprender lo que se le dice. Hoy en día, van a ver usted alguna vez si ya tienen algunos de sus familiares que estudian, llegan hasta este grado y ellos todavía no saben, no comprenden el significado de las palabras. No entiende. Y eso falta por falta de, muchas veces son demasiado mucho en el grado y hasta interés y pues nos enduipe ya Eva supercuera. Ese es uno de nuestros problemas hoy en día, o la forma de enseñanza. Ese también vale muchísimo también decir eso porque sucede. En el 2 tenemos dimensión de lengua de enseñanza en la educación inicial. En guaraní desarrollo las habilidades propias de los ámbitos del currículum en este nivel. En castellano, si el grupo o demanda o si se cuenta con los materiales didácticos. Otro problema también, materiales didácticos, porque no tenemos o uno tiene que comprar su bolsillo. Educación escolar básica. En guaraní desarrollo las competencias trabajadas en todas las áreas académicas y en castellano desarrollo algunos temas de las áreas académicas según decisiones institucionales. Acá hablamos también de la propuesta A, guaraní, para lengua 1. Y la propuesta B, para castellano, tenemos esta propuesta, responde a características del grupo grado en el que el castellano es la lengua materna y el guaraní la segunda lengua.
Otra propuesta, se tratarán las dos dimensiones de la educación bilingüe, la de lenguas enseñadas y la de lenguas de enseñanzas. Y tenemos también para dimensión de lenguas enseñadas. Es la propuesta B. Acabamos de ver la propuesta A y ahora B. En la educación inicial, vamos a ver un poco qué nos pide acá. Desarrollo de las habilidades de comunicación verbal y no verbal y o artística en castellano. Y la incorporación progresiva del guaraní en la manifestación de pensamientos, emociones, necesidades, etcétera, en la expresión oral. Acá incluye mucho esto de emociones, emocionales. Sabemos que durante esta pandemia, estos 2 años, muchos chicos quedaron sin padres. A Pepe y Quejinape parte de emoción, la parte de emociones. ¿Sí? Y en la educación escolar básica, en el primer grado, en castellano tenemos desarrollo de las capacidades de comprensión oral, comprensión escrita y expresión escrita en un tiempo mínimo de 5 horas didácticas semanales. Y la misma cosa en guaraní. Ahí también tenemos que tratar de comprender un poquito, dice, comprensión oral y expresión oral en un tiempo mínimo de 4 horas didácticas. Y en el segundo grado, parecido a lo que vimos en la propuesta 1, en castellano, desarrollo de las capacidades de comprensión oral, expresión oral. Estos son todos temas que nosotros desarrollamos en clase y que tenemos que tener en cuenta para realizar o dar una clase, preparar una clase. Dentro de nuestra clase nosotros tenemos que preparar las capacidades, el tema, los indicadores y qué yo quiero lograr con ese grupo. Esas son las propuestas que acá nosotros estamos viendo y eso es lo que desarrollamos en clase. Todo el tiempo que yo quiero lograr con ese alumno o con ese grupo de alumnos. Entonces es importante ir reconociendo esto. Esto es lo que ustedes tienen que tratar de comparar propuesta A y propuesta B. Ya vimos que era el de guaraní, ahora estamos hablando sobre propuesta B para castellano, lengua 1. El primero era para lengua materna, lengua 1, que es el guaraní, y ahora es para castellano. También puede ser lengua materna, porque depende qué idioma, con qué idioma aprendemos o comenzamos a hablar. En el tercer grado, acá tenemos para castellano, propuesta para castellano. En castellano, desarrollo de las capacidades de competencia oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. También un tiempo mínimo de 5 horas didácticas semanales. Sí o sí 5 horas, ponerle una horita, porque acuérdense que los chicos entran a las 7 de la mañana y salen a las 11. Entonces sí o sí una horita de cada día tienen que tratar de utilizar para una materia, o por ejemplo para castellano, para guaraní, para ciencia, depende qué materia ellos están desarrollando, porque empezamos con ellos, tercer grado, acuérdense que tienen matemática, castellano, guaraní, todo eso tienen ellos. Entonces es importante conocer un poquito o qué es lo que van a estar haciendo. Segundo ciclo tenemos cuarto, quinto y sexto grado, también en castellano. En el otro era en guaraní, pero en este caso en castellano, desarrollo las capacidades de comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita en un tiempo mínimo de 4 horas semanales. Todo tienen 4 o 5 horas semanales. Y la misma cosa en el tercer ciclo. Acá, por ejemplo, tercer ciclo entra séptimo, octavo y noveno. También hablamos de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. Un tiempo mínimo de 4 horas semanales. Y nosotros damos prácticamente 4 horas semanales, sea castellano, guaraní, ciencias, matemáticas, hasta que se complete. Semanalmente se da una horita de cada uno de ellos. O mejor dicho, 4 horas reloj. ¡Wow! Este es, mejor dicho, catedrático, porque cuando empiezan en el séptimo, octavo y noveno ya no tienen una sola maestra, ya tienen varios, diferentes. Entra, por ejemplo, guaraní, luego tiene matemática, luego tiene, y son diferentes docentes que están entrando a cada grado. Acá en guaraní, desarrolla las capacidades de comprensión oral, comprensión escrita y expresión escrita en un tiempo mínimo de 4 horas semanales también, según ellos. Sí o sí vos tenés que cumplir 4 horas. ¿Qué significa eso? Que yo entro, por ejemplo,
las 12:10 y salgo de esa clase 2:50. O a veces 3:20, depende del tiempo que vas, qué horas empezaste tu clase. Eso es importante también ir conociendo porque este van a ser trabajo de ustedes. Luego tenemos la dimensión de lengua de enseñanza acá en educación inicial, la misma cosa. En castellano, desarrollo las habilidades propias de los ámbitos del currículum de este nivel. Y en la educación escolar básica, en castellano, desarrollo las competencias trabajadas en todas las áreas académicas. Y en guaraní, desarrollo de algunos temas en el área académico según decisiones institucionales. Depende qué decidieron ellos, qué tienen que hacer, qué cosas se deben hacer. En este caso tenemos temas no deben limitarse a lo folclórico, a lo antiguo o a lo rural. Más bien debe potenciar la utilización de esta lengua. ¿Para qué? Para la transmisión de contenidos diversos, nacionales y universales. Luego tenemos la propuesta C, guaraní y castellano. Acá sí ya los dos incluye. ¿A qué corresponde esta propuesta? A características del grupo grado en el que tanto el guaraní como el castellano no son lenguas de uso predominante. Se tratarán las dos dimensiones de la educación bilingüe, la de lenguas enseñadas y la de lenguas de enseñanza. No es fácil, parece así cuando estamos leyendo, pero es cosas que nosotros estamos todo el tiempo. Ahora justamente ustedes están en la facultad, ya llegaron hasta la facultad. Significa esto que ustedes pasaron todo esto. Esta propuesta que tenemos acá son dimensiones de lengua enseñada. Entonces, ustedes ya pasaron eso y ahora ¿qué están haciendo? Están haciendo un repaso sobre estos, porque este va a ser el caracú prácticamente de ustedes, va a ser la materia que ustedes deben manejar bien, porque van a tener, cuando llegan hasta cierto punto, van a tener prácticas. Van a practicar en la escuela, en el colegio y hasta la universidad, a punto de terminar. Creo que en el tercer curso, estando en el tercer año, ustedes ya empiezan a hacer su práctica. Y estos son lo que ustedes tienen que saber bien. Toda esta propuesta, estas dimensiones de lengua enseñada, educación inicial, educación escolar básica, ¿sí? Acá en el tercer ciclo, son propuestas que ustedes deben manejar como corresponde. Porque esta es la materia que ustedes deben saber bien una vez que estén ya, una vez que ingresan y van avanzando. ¿Algunas cosas que quieran preguntar acá? Todo muy claro, profe. Lo único que les pido, por favor, que vayan este punto, que ahora estamos llegando hasta este punto hablando de educación bilingüe o propuestas o modalidades circulares bilingües, tienen que saber bien. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan hasta cierto punto, ustedes ya tienen que manejar qué dimensión de lengua enseñada, por ejemplo, qué tenemos que hacer en la educación inicial cuando iniciamos, en el primer ciclo, en el segundo. Acuérdense que en el primer ciclo entran primero, segundo y tercer grado. En el segundo ciclo entran cuarto, quinto y sexto grado. Y en el tercer ciclo entran el séptimo, octavo y noveno grado. Y esto ustedes tienen que manejar bien, por eso estamos dando educación bilingüe, esta materia entra porque este es uno de los temas muy importantes para que ustedes vayan. Esto no es que ustedes van a llevar y guardar, por eso yo les pongo guía de trabajo también. Ustedes pueden bajar esa guía de trabajo, si quieren mandar a imprimir, pueden imprimir y formar un material específico. Y si quieren bajar esta tarea, esto que están en PowerPoint, pueden bajar también si quieren, para que ustedes vayan teniendo un rico material para que cuando empiecen a trabajar sobre esto, ustedes ya puedan ir manejando, van a ir leyendo nomás. Entonces digo, mira, un poco, este era que yo ya di, este necesito, y ya van completando por ahí si tienen guía de trabajo, algo que hacer para más adelante, porque sí o sí van a tener otra materia parecida a esto. Bueno, estas son las dimensiones propuestas C, guaraní, castellano. Por eso les consulto si hay algunas cosas que quiera consultar. Acá tenemos las últimas dos. Tenemos dimensión de lenguas de enseñanza, educación inicial, la misma cosa, educación escolar básica. Muy poca cosa varían cada uno de ellos. Hasta acá en nuestro tema, si por ahí hay algo que quieran consultar antes de salir de este para ir
junto a ustedes, si hay algo que quieran saber. ¿Hay algo? No, profe, todo bien. Bueno, espero que así sea. Lo único que les pido que yo ya le alcé la tarea, ya está en la plataforma, ya tienen la tarea, a ver un poco si yo tengo acá en la pantalla. Ah, no, no tengo, a ver si yo alcé. A ver un poco si no tengo acá. No. Alcé ya la guía de trabajo, ¿sí? No, este es el mismo que estamos viendo ahora. Ya alcé la guía de trabajo que ya está en la plataforma. También está lo que van a leer, ¿sí? Tienen también ya un pequeño material de lo que ya estábamos hablando sobre educación bilingüe. Ya tienen todo en la plataforma. Entonces tienen más o menos hasta creo que 4 o 5 de abril, tienen tiempo para entregar las tareas. Lo que me preocupa es algunos todavía no sé si dejaron, porque son 14 nada más hoy, porque son muchos más. Yo sé que muchísimos son ustedes. ¿Por qué será que 14 nomás se están conectando por falta de mega, seguramente digo yo? O esta cantidad nomás que se suelen conectar. ¿Es así o no? No, profe, suelen conectarse más gente. Y por eso que me extraña muchísimo hoy que están poquísimos, porque todos los martes de nuestra clase o se olvidaron. Voy a mirar un poco en nuestro grupo qué es lo que está pasando, porque acuérdense que ellos tienen que sí o sí revisar si quiénes son los que se conectaron y quiénes son los que no se conectaron, porque yo no puedo hacer milagro si alguien no se conectó, porque es realmente, es raro que muy poquito estén. Yo solamente quería saber la cantidad de alumnos, pero ya en poca interés, impresionantemente. 64 según yo tengo acá. Creo que en Ya. total estamos 98. ¿Cuánto? 98 creo que estamos en total, ¿no? Sí, yo tengo acá 64, 25, 26, 27, 28, 29, 71, 72, 73 tengo conmigo. Y el resto no están en nuestro grupo. ¿Qué será que pasó? Porque son realmente 78 estamos. Tengo 64 acá más unos cuantitos. Y nada más. Entonces muchos no están en nuestro grupo. ¿Qué será que pasó de ellos? Realmente no sé. Y bueno, va a aparecer No los sé, nombres. profe, algunos parece que no entienden el tema del enlace fuera para entrar y eso. Ah, pechamba, etanco. Bueno, pues sengo. Los jóvenes son los más guapos para entrar en cualquier lado e investigan, meten, saben mucho más que nosotros los adultos. Yo al menos me Para costó hacer muchísimo comprender, aprender. Hasta hoy tengo o problemas. por falta de mega o algo así. Y le vamos a decir que es por falta de mega, porque hoy, por ejemplo, están poquísimos. Y así como le digo poquísimo, también la tarea, muy poquito están alzando en la plataforma. Poquísimo. Y